Continuando, tocamos ahora el tema 3, proyecto de inversión, cuya competencia comprende la acción de un proyecto teniendo en cuenta la equidad. Un antecedente: cuando una empresa hace una inversión, incurre en un desembolso de efectivo, con el propósito de poder generar en un futuro beneficios económicos. No solamente la empresa, sino también una persona, en el cual va a buscar un rendimiento, ¿no? Y la diferencia es que aquí vamos a ver o vamos a medir hasta qué punto marcamos la diferencia en cuanto a la mayor o al mayor rendimiento económico, ¿no? Evaluando también el proyecto, ¿no?, que es una determinante para poder establecer ese costo-beneficio, ¿no?, que va a generar el rendimiento esperado. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder tomar una decisión o de rechazarlo o de realizar el proyecto. ¿Por qué se debe de invertir? Dos motivos para que una empresa realice una inversión. Uno, por sus excedentes de recursos, ¿no?, cuando es superavitario. Otro, por necesidades específicas. Es ahí donde se ayuda esta inversión mediante otro instrumento que es el proyecto. ¿Y qué es un proyecto? Es el plan de acción para la utilización productiva de los recursos económicos en el cual se dispone una empresa, que son sometidos a un análisis y a una evaluación para poder fundamentar una decisión de aceptación o de rechazo. Pero vamos a un análisis un poquito más profundo, como es un proyecto de inversión. El proyecto de inversión es un plan que se le asigna determinando montos de capital y que se proporcionan aquí insumos y varios materiales, por ejemplo, como la materia prima, el insumo, recursos humanos, muebles, inmuebles, en fin. Este objetivo es obtener un rendimiento en un plazo determinado. Implica inmovilización de recursos, ¿no?, de corto, mediano o largo plazo, ¿no? O bien es optar por alguna alternativa la empresa para poder generar beneficios económicos en un futuro. Los tipos de proyectos. Hay proyectos que son complementarios, otros proyectos que son sustitutos, proyectos mutuamente excluyentes, proyectos dependientes y proyectos independientes. Establecer esa relación o ese vínculo que nos permita a nosotros ser un factor determinante dentro de las etapas del proyecto de inversión, desde que se identifica en la idea del proyecto, ¿no?, donde se administra la inversión, donde se evalúan los resultados, previo estudio de preinversión y la decisión de inversión. Cuando se habla de estudio de preinversión, estamos hablando de etapas de preinversión, por ejemplo, como el perfil, el estado o el estudio de prefactibilidad, los anteproyectos también se le llaman, o el estudio de factibilidad, que se le llaman proyectos. El perfil del proyecto se elabora a partir de información existente o de primera mano, como se dice, ¿no?, en un sentido común o de una opinión que da la experiencia. El perfil permite seleccionar diversas alternativas que por razones de peso es la más atractiva, pero en términos muy generales. Ese es el perfil del proyecto. Anteproyecto. 4 factores muy importantes en el anteproyecto, que es verdaderamente lo que va a establecer en sí la columna vertebral para que los otros se puedan sostener.
¿Qué es el anteproyecto? Es proyectar. Significa proponer el plan para la consecución de un objetivo con base a fuentes secundarias de información. No tiene la profundidad y precisión de un proyecto. Sus etapas son el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo y el estudio financiero. El proyecto es el nivel más profundo y final del proceso. Aquí se resumen lo más importante y relacionado finalmente. Contiene toda la información del anteproyecto, pero con puntos específicos o finos, precisos y de detalle, al grado de poder tomar una decisión de aceptación o de rechazo. Vamos a hablar un poquito acerca de estos puntos del anteproyecto porque son los que van a dar vida a lo que es el proyecto, porque recuerden que el proyecto recepciona, ¿no?, al anteproyecto y es el que va a apuntar finamente, ¿no?, las variables en detalle, y aquí o acepta o se rechaza el proyecto. En el estudio de mercado se debe considerar, por ejemplo, puntos muy importantes como es el perfil de los productos o el servicio. En el estudio de mercado también se analiza la demanda. Se analizan también los precios. Se analiza la oferta. En el mercado también toma en consideración el análisis de los canales de distribución y la promoción. En cuanto al perfil del producto, es establecer verdaderamente qué es lo que nosotros vamos a lanzar al mercado, de tal manera que pueda satisfacer necesidades o exigencias o quizás caprichos al cliente, al prototipo, al estudio, al análisis que nosotros hemos hecho de esa persona, para que simplemente nos compre. El análisis de la demanda, ver de qué manera está envuelto el mercado con respecto a la necesidad de que se puedan satisfacer esas necesidades. Análisis de los precios, establecer un conocimiento técnico comparativo con la competencia sobre los precios del producto que nosotros estamos proponiendo en el proyecto. La oferta, los oferentes, la competencia, ¿no? La competencia directa o la competencia indirecta. La competencia directa son las empresas que muy similar o igual a la actividad que nosotros estamos por realizar u ofrecen el mismo producto. Las indirectas son los productos sustitutos que también deben estar en el análisis del estudio de mercado para que ésta pueda considerarse como un punto consistente en el análisis del proyecto. Los canales de distribución. ¿De qué manera nos abastecemos? ¿De qué manera abastecemos al mercado también? ¿No? Puntos importantes también en cuanto a la promoción. Establecer esa relación de motivar, incentivar, atraer a nuestros consumidores para que puedan ser clientes. El otro punto importante dentro del estudio del anteproyecto es el estudio técnico. En ese estudio se debe decidir dónde debe fabricarse o generar los productos o servicios. De tal manera que los puntos que se ven en el aspecto técnico se deben considerar, por ejemplo, los procesos de fabricación, la localización general y específica del proyecto, materia prima e insumos requeridos, equipos, maquinarias e instalaciones necesarias, capacidad de producción y sobre todo la tecnología. En el proceso de fabricación, cuanto más eficiente sea el flujo operativo
y más unidades se genera en el transcurso de un tiempo mínimo, vamos a ser nosotros competitivos. Para ello necesitamos tecnología, para ello necesitamos máquinas, para ello necesitamos procedimientos técnicos, para ello necesitamos estrategias técnicas en cuanto a los ingenieros y la capacidad que ellos tengan para poder generar la mayor productividad. En cuanto a la localización general y específica del proyecto, aquí los análisis macro y micro de localización son importantísimos porque se van a detallar aquí los pormenores, ¿verdad?, de abastecimiento, los pormenores de flujo de clientes, los pormenores en cuanto a las carreteras, por ejemplo, ¿no?, el uso de carreteras, los pormenores con respecto al abastecimiento de las necesidades primarias en la planta, por ejemplo, la luz, el agua, el internet, los abastecimientos en cuanto a la mano de obra. Si necesitamos gente técnica, no vamos a ir a una zona en la cual pues no haya universidades ni haya colegios. Imagínense, ¿de dónde vamos a sacar los técnicos? Todos esos factores entran dentro del análisis, como les dije con anterioridad, ¿no?, cuando hablamos de la localización en la unidad anterior. Los equipos, maquinarias e instalaciones también tienen que estar de acorde a la capacidad que nosotros estamos buscando, ¿no?, en cuanto a la producción o al servicio. Otro estudio que permite de que el proyecto verdaderamente tome una decisión correcta es el estudio administrativo. En el estudio administrativo se debe comprender las principales etapas, por ejemplo, la previsión, la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. Previsión, estar alerta en el ciclo, ¿no?, de inestabilidades que llevan en sí el proyecto, ¿no? Inestabilidad social, económica, financiera, organizacional inclusive, ¿no?, que van a permitir este estudio establecer todos estos pormenores para poder establecer también, ¿no?, una fuente de intervención en cuanto a un plan de contingencia. Planeación, ver el futuro. Establecer verdaderamente ese vínculo de visión y de misión que anteriormente nosotros habíamos hablado, ¿no?, donde se establece verdaderamente qué es lo que quiere la empresa, qué es lo que puede hacer la empresa y qué es lo que quiere en un futuro llegar a ser. La organización, punto clave donde cada cosa en su lugar, cada personal de acuerdo a su capacidad establecerá también un desempeño, una actividad que la permita a la empresa poder manejarse, poder llevar a cabo, ¿no?, esa operativa que se necesita, una operativa dinámica en un proyecto de inversión. Su integración, toda la línea de comunicación, desde la jefatura hasta el nivel más bajo, se deben de integrar, ¿no? Y no solamente la empresa, sino también la empresa con la comunidad, ¿no?, de tal manera de que esta se sienta partícipe, ¿no?, sus clientes también se sientan partícipe dentro de la desarrollo, dentro de la conquista inclusive, ¿no?, de la empresa, ¿no?, con ellos. Dirección. Establecer un vínculo o normativas que en el proyecto permitan verdaderamente establecer esa relación de llevar, de consolidar, de establecer verdaderamente que todos los parámetros y todos los recursos sean, ¿no?, muy bien administrados, ¿no?, que sean eficientes, que sean eficaces para poder lograr el objetivo del proyecto. Una gestión de proyectos, si no hay control, imagínense hacia dónde nos estaríamos dirigiendo, ¿no? También es un parámetro que nos va a permitir a nosotros poder establecer esa relación de que si cada uno de estos puntos se están desarrollando a como se va dando en el transcurso
del tiempo. Es una supervisión constante en el cual, pues, al final del proceso, ¿no?, un feedback de control realmente, pues, será un factor que permita, ¿no?, establecer ciertas correcciones a tiempo, ¿no? Y como les dije anteriormente, nosotros como administradores no solamente vamos a establecer ese vínculo de ser reactivos, ¿no?, sino hay que ser proactivos. Estudios financieros. En el estudio financiero se considera la información de los estudios de mercados y técnicos para poder obtener el flujo de efectivo positivo o negativo a lo largo del horizonte de la planeación. Es el monto de inversión en el cual se fija si es flexible o no, la forma o el tipo de financiamiento operativo en cuanto también a la evaluación y conocer así las utilidades y la calidad de inversión en cuanto al proyecto. Debe demostrar el proyecto que puede ser realizable en cuanto a sus recursos financieros disponibles. Asimismo, debe también el estudio financiero examinar la conveniencia de comprometer los recursos del proyecto en una comparación de posibilidad que conozca su colocación. En pocas palabras, que la decisión final sobre lo que se va a realizar efectivamente del proyecto esté concluido en bases de estudios de mercado técnicamente y financieramente. Un estudio financiero, llamado también cuantitativo o de viabilidad, es de información determinante su inversión total, la vida útil del proyecto, el valor de rescate, los costos de capital o la tasa mínima requerida y los flujos de efectivo, que son importantes también. ¿Para qué? Para poder establecer una inversión total, una inversión que va a permitir poder establecer esa relación de necesidades de recursos en cuanto al proyecto, de una inversión fija o de una inversión flexible, como se le dijo anteriormente, ¿no? Cuando es flexible estamos hablando de capital de trabajo. Cualquier incremento en cuanto al nivel de actividad de la empresa en la cual va a requerir una inversión adicional. La inversión fija está integrada por los gastos operativos, como son los estudios de patente, las organizaciones, los permisos. Inversión fija también los terrenos, los edificios, las maquinarias, el equipo de producción, el equipo, el mobiliario de oficina, el equipo de transporte, de ventas. Ese es el fijo, la inversión fija. En cuanto a la inversión de capital de trabajo, es la inversión adicional líquida que debe aportarse para que la empresa empiece a elaborar el producto. Diferente a la inversión en activos fijos, esto se refiere a que hay que financiar primero, ¿no?, la producción antes de recibir los ingresos, por lo que se debe comprar primero la materia prima, pagar la mano de obra, transformarla y otorgar créditos en ese sentido. El flujo de efectivo. Un proyecto debe de generar beneficios económicos futuros que justifiquen la inversión. Estos beneficios deben ser calculados al hacer las proyecciones financieras del proyecto, y no son otra cosa más que el importe obtenido de la operación del proyecto, en la cual existen dos métodos para poder determinarlo. El primero es a través del estado de resultados, presupuestos, adicionándole a la utilidad neta las partidas. El análisis cuantitativo dentro de la evaluación financiera es la etapa en la cual se evalúa cada uno de los proyectos por medio de diferentes métodos cuantitativos, en la cual culmina dicha evaluación comparando los resultados con los diferentes métodos ponderados. El análisis cuantitativo, cuyos métodos se clasifican en estáticos y dinámicos. Estáticos, cuando no se considera el cambio del valor del dinero en el tiempo.
Los dinámicos sí consideran el valor de dinero en el tiempo. El estático o simple es el periodo de recuperación de capital, o el RPC, cuyo objetivo es determinar el tiempo en el cual se va a recuperar la inversión. La tasa de rendimiento, en la cual también va a permitir a nosotros poder determinar y establecer un comparativo acerca de cómo se va yendo en cuanto al rendimiento el proyecto. Hablamos nuevamente del VAN, el valor actual neto, que nos va a permitir a nosotros el descontar del flujo de la tasa mínima, ¿no?, el TREMA, y la resta de la inversión. Esa diferencia, si es positiva, el proyecto puede ser atractivo. La TIR, su hermana, que es la tasa a la que se debe descontar los flujos para que la suma del flujo descontado sea igual a la inversión, o sea que llegue a ser cero. Ese porcentaje nos va a permitir a nosotros comparar con el TREMA, ¿no?, la tasa mínima en cuanto al flujo de descuento, que se pueda apreciar la calidad de la inversión. Estos van a tener criterio de aceptación en el tanto estos sean positivos. Además, también se va a seleccionar el proyecto de acuerdo a las decisiones cuantitativas, que debe ser integrada por los aspectos cualitativos para que el proceso de selección considere el rendimiento que verdaderamente se requiere o que genera el proyecto, ¿no? El riesgo también hay que tomarlo en cuenta, que este va a encerrar la urgencia, la necesidad de llevar a cabo, ¿no? La rentabilidad debe estar de acorde al criterio cualitativo. Así es como se selecciona el proyecto, en el cual va a permitir si este nos va a ser beneficioso, ¿no?, se acepta, o rechazarlo. Hasta aquí, señores, el tema 3.